¿Qué es algo tonto que solías pensar de niño? Que conducir y beber aplicaba para cualquier tipo de bebida. Me ponía tan nervioso cuando mi padre y yo salíamos del McDonald's con un vaso de refresco. Siempre creí que nos iban a arrestar. También yo. Una vez un oficial estaba dando una charla en clase al respecto, y yo le conté que mi madre solía beber todo el tiempo mientras conducía. Ella solía comprar bebidas de 32 onzas siempre que podía en el automac. Creía que una isla era un pedazo gigante de tierra que flotaba en el océano. Solía querer ver lo que había debajo de las islas. Mi esposa creía lo mismo hasta hace un par de años. Ella tiene 39 años, quizá tenía 35 cuando se enteró. Le conté a su madre esa historia y me contestó con espera, ¿no flotan? Ya sé de dónde lo sacó. Creí que mi televisión era demasiado pequeña como para ver a los adultos en programas como Tom y Jerry o las chicas superpoderosas. Creí que Bárbara Bush era Eva de la Biblia. Las noticias decían que era la primera dama, no tenía otra idea de lo que podía significar. Se veía muy vieja, desde mi perspectiva. Esto me recordó a algo, creí que mi mamá era la secretaria del presidente Bush. Recuerdo escuchar que ella había sido promovida para ser la secretaria personal del jefe de su compañía, cuyo nombre era George. Mi cerebro de 5 años no tenía idea de que habían muchas más personas llamadas George. Cuando era pequeño, solía ir en el auto con mis padres, y observar esas luces laterales parpadear, y casi siempre adivinar a dónde iba a girar nuestro automóvil en cuestión de segundos. ¿Cómo lo sabían? No tenía idea de su propósito, por lo que pensé que el auto de enfrente con sus luces intenta darnos instrucciones de a dónde girar, casi como un raro GPS. Después de todo, ¿cómo es que mi papá siempre sabía qué ruta tomar para ir al McDonald's, Walmart, etc.? Simplemente estaba siguiendo las luces con sus instrucciones raras. Por ende, siempre que mi papá ignoraba las instrucciones o tomaba su propio camino, me sentía confundido. Al final pensé que quizás solo quería tomar un atajo, ya sabes, porque él es mi padre, él lo sabe todo, ¿no? Edición. Para la gente que menciona a que quizá podía ver las luces en el tablero de nuestro auto, tengo una simple e inocente explicación. Pensé que el carro de enfrente se comunicaba por medio de una señal con nuestro auto y transmitía las instrucciones, solo en caso de que estuviera lloviendo o nevando. También creía que al estacionar el auto, debías hacer alguna especie de aviso a los autos de atrás o cerca tuyo, y que por eso se encendían las luces. No tenía la menor idea de que los frenos y las luces estuvieran conectados. Cuando tenía unos 5 años, solía pensar que la autopista estaba llena de autos que estaban compitiendo en una especie de carrera. Me emocionaba demasiado cuando mi papá rebasaba a cualquier auto. Recuerdo decirle buen trabajo cada que adelantara a 5 autos. Después le señalaba al auto de enfrente y le decía, papá, ese auto gris está muy adelante de nosotros, y él estaba como, seguro, y entonces le decía, nos está ganando, no dejes que nos gane. Llegado a ese punto, mi papá ya había roto mis ilusiones, diciéndome que en realidad no estaban compitiendo. Justo estaba pensando en esto hoy. No sé qué me lo recordó, pero estoy algo apenado por lo tonto que fui. Cuando tenía 7 años, competía en un equipo de natación. Era demasiado malo en eso, tenía un montón de cintas de participación, lo pondré de esa manera. Un día, me sumergí en el agua y pensé debería intentar nadar muy rápido hoy, así que lo hice, y cuando saqué la cabeza fuera del agua, mi entrenador estaba mirándome con los ojos muy abiertos diciendo, tienes el primer lugar, llegaste antes que todos. Había ganado la carrera o como quiera que se llamen esas competencias. De cualquier manera, recordé eso y ahora me pregunto, ¿en qué estaba pensando antes de eso? ¿Acaso jamás gané? ¿Para qué pensaba que eran esos entrenamientos en el club de natación? ¿Acaso era solo por diversión? ¿Por qué jamás intenté ese truco de nadar rápido otra vez? De verdad fui un tonto. Una amiga me contó acerca del nacimiento de mi hermana. Ella me dijo, su trasero fue depilado y por mucho tiempo creí que los bebés nacían con mucho cabello en el trasero. Jamás me percaté de que su madre quizá había sido depilada, al menos hasta que crecí. También creí que los padres tenían que estar teniendo sexo constantemente para que el bebé no muriera durante el embarazo. Crecí en una familia católica, no hablábamos del sexo. Creía que las escaleras eléctricas me consumirían si no daba un paso al frente en el momento correcto. Maldición, vi un video de una chica cayendo a través de ellas y todavía me aterra. Sí, no suena demasiado tonto si lo pones de esa manera. Recuerdo leer un artículo sobre el incidente, después ver el video y darme cuenta que quizá el miedo infantil irracional no era tan irracional después de todo. Fui a una escuela primaria católica. Estaba dando una presentación en frente de mi clase en 2º grado, era acerca de cómo Dios había creado al cielo, la tierra y las montañas. Jamás entendí cómo fue el proceso o el horario en que lo hizo.
Apenas sabía que lo había hecho. Entonces me voy por la tangente acerca de cómo después de crear todo en la Tierra, recuerda que no sabía el orden temporal de nada y solo estaba improvisando. Dios debió ser un gran fanático de George Washington, Abraham Lincoln, etc. Mi profesora se da cuenta y me impide hacer el ridículo total enfrente de todos. Me saca de en medio de la clase y me lleva al pasillo a hablarme. Me explica que nada de lo que estoy diciendo tiene sentido, y que el monte Rushmore en realidad no es una maravilla natural. Mi hermano es algo mayor que yo, y le gustaba contarme algunas mentiras todo el tiempo. Algunas de las que más recuerdo son aquellas en las que me contaba que nuestro tío había inventado las hamburguesas, y que la limonada tenía algo de orina de cerdo en ella. Mi padre solía contarme mentiras de ese estilo. Solía decir que cuando rocías a una mosca con aerosol para insectos, realmente no matabas a la mosca. Decía que solo la cegaba, para que entonces se pudiera chocar contra un muro o caerse del borde de la mesa si estaba sobre ella. Mis padres me decían que trabajaban para hacer dinero. Siempre pensé que su trabajo era imprimir el dinero. También yo. En el kinder, tuve que dibujar a mi padre en su trabajo. Mi dibujo era algo como mi padre sentado en un escritorio con una montaña de billetes en él. Creí que era el único en el mundo con pensamientos reales y sentimientos. Todos los demás eran parte de mi realidad. Tengo la teoría de que hay una sola conciencia que ha sido reencarnada en todas las personas en el mundo justo ahora. Todas las personas son una especie de versiones pasadas, futuras e incluso alternas que no recuerdo. Creí que el mundo solía ser blanco y negro. Lo era, cambio en medio de la película del Mago de Oz. Está el video. Solía pensar que Michael Jackson había inventado el color en las cámaras. En uno de sus videos musicales, pasa de blanco y negro a color. Creía que todos los perros eran machos y todos los gatos hembras. Jaja, también pensé esto con los tiburones y los delfines. Tiburones machos, delfines hembras. Pensé que todas las vacas eran hembras y todos los caballos machos, pero no sé si es algo demasiado común. Que la luna me estaba siguiendo. Cuando mi hija tenía 4 años, me preguntó si el cielo en casa era el mismo que el cielo en la escuela. Tenía 4 o 5 años, solía creer que cuando un comercial de un juguete decía, baterías no incluidas, significaba que el juguete en cuestión no necesitaba baterías. Lo usaba como un gancho de venta para convencer a mi madre de comprarme el juguete. Mamá, pero si dice que no tiene baterías incluidas. Creía que algunas personas vendrían en la noche, y se llevarían cualquier parte de mi cuerpo si no lo cubría con la manta. Me convencí de que las cabezas no contaban, porque sería demasiado asqueroso. Sí, cuando dormía siempre cubría los dedos de mis pies, sin importar qué, lo hice hasta mis 30. Que para calentar algo en el microondas, debías poner una especie de código que coincidiera con el tiempo de cocción. Estaba demasiado confundido cuando me enteré que en realidad era el tiempo el que estabas digitando. Creía que cuando cumpliera 10, podría ver todos los Pokémones en el mundo. Mi 10º cumpleaños fue una basura. Imagina pensar eso y que en tu cumpleaños número 10 se ha lanzado Pokémon Go. Creí que los adultos sabían muy bien lo que hacían. Creía que mi pene se había caído. Tenía unos 4 años cuando vi a mi tía cambiarle el pañal a su bebé. Vi su pene. Supongo que no le importó demasiado en ese entonces, era solo una niña. Como una niña pequeña que no tenía idea de la biología de los genitales, estaba muy confundida. ¿Qué carajos era eso? La única explicación que mi cerebro pudo desarrollar era que los bebés nacían con él, pero que el mío simplemente se había caído mientras jugaba o algo así. Pensé que a mi primo algún día también se le caería, al igual que los dientes de leche y así. Tenía 5 años, pensaba que los humanos éramos monos al nacer. Me confronté con un compañero de clase porque creí que al crecer, todo ese pelo se caía y nos transformábamos en humanos después de un par de años. Jamás pensé que las luces direccionales fueran manuales, pensaba que el auto simplemente sabía a dónde queríamos ir. Creí que sería feliz cuando creciera. Creí que los misofóbicos solo eran personas que tenían miedo a ir a misa. Cuando era un niño, estaba jugando afuera sin un abrigo. Mi madre me dijo, entra o pescarás neumonía. Pensé que había dicho entra o la neumonía te pescará. Mientras un montón de hojas volaban en dirección a mí. Por años creí que la neumonía era una especie de criatura que lucía como un montón de hojas que te iban a atacar. Creí que era inteligente. Mi madre solía contarnos a mis hermanos, y a mí que el carro no iba a encender hasta que todos lleváramos el cinturón puesto. Se lo creí hasta que tuve 9 o 10. Les digo esto a mis hijos todo el tiempo. Una vez uno de ellos se lo quitó mientras estábamos conduciendo por la autopista. Entonces detuve el auto y grité, ¿quién se quitó el cinturón? Ninguno de ellos ha vuelto a quitarse el cinturón. Pensaba que habían pequeños policías de tránsito en los semáforos.
¿Qué es algo tonto que solías pensar de niño? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.